Creo que si hay algo que Dios anhela en este tiempo, es que tú seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Recuerda, el ser lleno del Espíritu Santo es el anhelo que Dios tiene para tu vida. En Hechos capítulo 19:6, habían 12 discípulos que no conocían el Espíritu Santo, no habían recibido el Espíritu Santo, pero cuando Pablo les puso las manos, la Biblia dice que inmediatamente, cuando Pablo les puso las manos, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lengua, comenzaron a profetizar. Es que cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, el Espíritu Santo te hace profetizar, te hace tener visiones, te hace tener sueños. El Espíritu Santo te hace, gloria a Dios, te hace que tú tengas palabra de sabiduría. Cuando el Espíritu Santo se derrama, te hace que tengas el don de milagros, el don de ciencia, el don de interpretación de lengua, el discernimiento de espíritu, el don de fe. Todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Recuerda que el anhelo y el deseo de Dios es que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que este es el tiempo en el cual Dios quiere que tú, como hijo de Dios, te llenes del Espíritu Santo, porque una vida plena en el Señor solamente la vas a poder disfrutar cuando tú y yo estemos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Efesios 5:18, Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Cuando tú vives una vida llena del Espíritu Santo, no hay cabida para la depresión, no hay cabida para la ansiedad. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, y el apóstol Pablo en el versículo 19 dice: cantando entre vosotros con salmos, con himnos espirituales, alabando a Dios en vuestro corazón. ¿Cómo tú te llenas del Espíritu Santo? Alabando a Dios. ¿Cómo tú te llenas del Espíritu Santo? Leyendo salmos, amén, cantando cánticos espirituales. Fíjate que el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le enseña cuál es la clave para que ellos puedan experimentar una vida llena del poder del Espíritu Santo. Y uno de los principios que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso en el versículo 19, de qué manera se pueden llenar. Le dice: canten salmos, amén, canten himnos espirituales. Cuando tú llenas, cuando tú cantas un salmo, cuando tú cantas una alabanza, tu vida espiritual se está llenando. La Biblia dice en el Salmo 81:10: abre tu boca que yo la llenaré. Cuando tú abres tu boca, el Espíritu Santo comienza a llenarte. Pablo dice que cuando tú cantas alabanzas, cuando tú lees salmos espirituales, tu vida espiritual comienza a ser llenada por el poder del Espíritu Santo. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que en vez de embriagarse con vino, se embriaguen, que sean llenos del Espíritu Santo. Pablo les está diciendo que si ellos llegan a llenarse del Espíritu Santo, van a experimentar una llenura, una plenitud, van a dejar de beber el vino, porque el Espíritu Santo, cuando Él te llena, Él te controla, Él te guía, Él produce gozo, Él produce paz. El Espíritu Santo hace un efecto que Él te controla. Cuando una persona, amén, comienza a consumir alcohol, el alcohol lo comienza a dominar, el alcohol lo comienza, amén, a dirigir. Pero cuando tú te llenas del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hacer un efecto mucho más mejor que el vino. El vino te controla, el vino te da alegría, pero por un momento. Pero el Espíritu Santo te llena a plenitud, amén, del poder de Dios. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 1:8, Jesús le dijo a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, te da poder. Cuando el Espíritu Santo viene, te hace que seas testigo del poder de Dios. Hechos 4:31. La Biblia dice que después de que los discípulos oraron, levantaron un clamor a Dios. Hechos 4:31 dice que el lugar donde estaban tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu te da denuedo para que prediques su palabra. El Espíritu te dirige, el Espíritu te guía. Escucha bien, el Espíritu Santo no puede guiarte si tú no estás lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a comenzar a guiarte cuando tú estás lleno, cuando Él toma control de tu voluntad. Por eso Jesús, en Lucas y en Mateo capítulo 4, Jesús nunca fue guiado hasta que vino sobre Él, hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando fue guiado por el Espíritu al desierto, primero tuvo que estar lleno del Espíritu Santo. Cristo mismo se movió lleno del Espíritu Santo.
Hechos 10:38 dice que Dios ungió a Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, y Jesucristo anduvo sanando a todos los enfermos y a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La Biblia dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús, amén, cuando fue al desierto, la Biblia dice, escucha bien, que Jesucristo fue guiado por el Espíritu Santo. Pero Lucas 4:14 dice que cuando Jesús vino del desierto, vino en el poder del Espíritu Santo. Al principio Cristo venía lleno, iba lleno al desierto, pero cuando vino del desierto, la Biblia dice que Jesús venía en el poder del Espíritu Santo. Inmediatamente comenzó, dice la Biblia, a predicar en la sinagoga, y su palabra eran con autoridad, eran llenas de gracia, eran llenas de poder. ¿Por qué? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te llena, comienzan a haber profecías. Cuando el Espíritu Santo te llena, comienzan a ver de nuevo, comienza a haber inteligencia. El Espíritu Santo es quien va a hacer la obra en tu vida. Si hay algo que tú y yo necesitamos en este tiempo, es la llenura, la guianza. Escucha bien, la rendición al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es quien hace la obra en nosotros. Zacarías 4:6 dice, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Dios. La obra de Dios solamente va a ser realizada en tu vida por medio del Espíritu Santo. Por eso hoy Dios te dice, llénate del Espíritu Santo. Miqueas 3:8 dice que Miqueas estaba lleno del poder del Espíritu Santo de Dios en fuerza y en juicio para predicarle a aquella nación de Israel. Miqueas tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para predicarles la palabra a aquel pueblo de Israel. Porque cuando nosotros no estamos llenos, nos acobardamos, nos da miedo. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, amén, el Espíritu Santo te hace ser valiente. El Espíritu Santo te da valentía. El Espíritu Santo te da el denuedo para que predique su palabra. Mira, vivir lleno del Espíritu Santo es vivir una vida plena. Por eso hoy Dios quiere que tú te comiences a llenar del Espíritu Santo, que comiences a anhelar esa llenura espiritual, que le digas, Señor, yo quiero que tú me llenes de tu poder, yo quiero que tú me llenes de tu presencia, porque la clave en el Antiguo Testamento fue el Espíritu Santo. Todos los grandes hombres de Dios tuvieron que ser llenos, guiados por el poder del Espíritu Santo. Todos los hombres en la Biblia, para Dios poder cumplir el propósito en ellos, tuvieron que haber sido llenos del poder del Espíritu Santo. Todos los grandes hombres de Dios fueron llenos, ungidos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que Dios quiere que también tú te llenes del Espíritu Santo, porque cuando tú te llenas del Espíritu Santo, las cosas cambian. La Biblia dice que era el Espíritu Santo que venía con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Nehemías 9:20 dice, enviaste tu buen espíritu para que les enseñara. Dice, ve, agua le diste para su sed, nunca retiraste tu maná de su boca. Dice, ve, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies de ninguna cosa, dice Nehemías, que el pueblo de Israel tuvo en el desierto. ¿Por qué? Porque con ellos venía el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, se cumple el Salmo 23 que el salmista David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por eso el salmista David decía, junto a pastos delicados, junto a pastos verdes, a aguas frescas, a aguas de reposo me hará descansar. David decía, unja mi cabeza con aceite, aunque ande en valle de sombra y de muerte, decía el salmista David, no temeré, porque tú estarás conmigo. Gloria sea al Señor. Era el Espíritu Santo, gloria a Dios, que venía, amén, con Israel en el desierto. Fíjate, 40 años el Espíritu Santo sustentó a Israel en el desierto, dando a entender que si tú tienes el Espíritu Santo, no importa el desierto, no importa la circunstancia, si tú tienes al Espíritu Santo, no te hace falta nada. Era el Espíritu Santo que dice la Biblia que los vestidos, las ropas que traían los hijos de Israel en el desierto, nunca se envejecieron. Esa ropa todos los días el Espíritu Santo se la renovaba. El Espíritu Santo no hacía que envejecieran, porque la presencia de Dios te renueva. Su Espíritu te fortalece, su Espíritu te hace reverdecer, su Espíritu te da vida. El Espíritu Santo cobra vida en aquellas áreas que están muertas. El Espíritu Santo hace que tú no te canses. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, sus pies nunca se hincharon. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo que tenía el control de ellos. Era el Espíritu Santo que venía en el desierto, que lo guardaba, que lo guiaba en columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. La Biblia dice que de ninguna cosa tuvieron necesidad.
Por eso el llamado de Dios es que te llenes del Espíritu Santo de Dios. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que tú te llenes. Dios no te llamó a una vida seca, a una vida muerta, a una vida en